buenos días, apreciados hermanos, hermanas, amigos. Este es el día del Señor, el primer día de la semana. Jesucristo resucitó porque era imposible ser retenido por la muerte, ya que la muerte viene como consecuencia del pecado. Y Jesús fue santo, el justo. Él murió un día viernes y resucitó para darnos esperanza. Hermanos, el mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en este servidor tiene que ver con la salvación de la familia. Pero no es la salvación financiera, no es de la salvación material. El tema que el Espíritu Santo ha puesto para compartir con ustedes tiene que ver con la salvación del alma, de las familias. Dios se interesa por la familia y eso es lo que deseo compartir con cada uno de ustedes. La familia es la institución fundamental de la sociedad ordenada por Dios. Jóvenes, hermanos todos, esta afirmación con la que estoy iniciando este mensaje de la palabra de Dios tiene su raíz en las Sagradas Escrituras y es una enseñanza de Dios. La familia según la Biblia, que es la única verdad, está constituida por el matrimonio entre un hombre y una mujer y los hijos por consanguinidad o por adopción. Esta es la definición bíblica de familia. Y hago hincapié, jóvenes, el diablo está inspirando en la mente de nuestra sociedad ideas, conceptos puramente diabólicos. Mes de junio es el mes del orgullo gay. Y es terrible ver los tentáculos que tiene el diablo en los principales medios publicitarios y cómo está introduciendo estas ideas. Precisamente en el día de ayer, el periódico La Prensa de Panamá publica una noticia patrocinada donde hacen énfasis de cómo criar hijos, dos mujeres lesbianas. Las Sagradas Escrituras nos enseñan justamente lo que es el matrimonio. Podemos ver en almacenes, hermanos, hermanas, es increíble la influencia del homosexualismo. En nuestra reciente visita a nuestra familia en Atlanta, y fuimos a un centro comercial y ustedes ven cómo hay espacios con productos para los homosexuales.
y se han tomado el arco iris. Se han tomado el arco iris, que es el símbolo con el que Dios establece un pacto de que no va a destruir la tierra con agua, como lo hizo en los días de Noé. Y ahora el orgullo gay toma. Y es que Satanás está detrás de todo esto porque tuerce las cosas de Dios. Entonces, las Sagradas Escrituras nos enseñan, gracias, dos pasajes bíblicos que son fundamentales sobre el origen de la familia. Todo hombre y mujer de Dios debe saber dónde está el origen, el fundamento bíblico de la familia. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28 dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó, los bendijo. Y noten el primer mandamiento que le da Dios al ser humano: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread. Aquí vemos en Génesis 1, 26 al 28 el fundamento, el origen de la familia. Es de diseño divino. La familia es de origen divino. Es la primera institución que Dios puso sobre la tierra, la familia. Y vemos en capítulo 2, desde los versículos 18 al 25, el segundo pasaje bíblico fundamental sobre la familia. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y le presentó a la mujer. Y cuando la vio, Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vemos las Sagradas Escrituras como instituye Dios el matrimonio y la familia. Sin embargo, Satanás se apresuró a tentar a Adán y Eva antes que tuviesen hijos. Y así los hijos de la primera pareja nacieron fuera del paraíso, lejos de esa relación especial con el Creador que tuvieron Adán y Eva antes de caer en el pecado. Y el pecado afectó profundamente a la familia. Caín mató a su propio hermano Abel. Y de ahí en adelante, otros elementos del diseño original para la familia se vieron también afectados. Sin embargo, en los días de Noé, Dios muestra un plan. El plan de Dios para salvar a la familia. Presten atención. El plan de Dios consiste de 4 principios inalterables. El primero de ellos no depende de nosotros, pero los 3 principios siguientes que voy a compartir con ustedes son el plan de Dios para salvar a la familia. Y cuando ahora, en este momento, estoy hablando de salvar, no me estoy refiriendo a salvar de cualquier cosa de este mundo. Estoy hablando de la salvación del alma, de la salvación de las personas y en lo particular la familia. Tenemos aquí Génesis capítulo 6, versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Noten esto, hermanos. El plan de Dios es que toda la familia entre. Y aquí vemos el concepto de familia. En el idioma hebreo, dicen los estudiosos del idioma original del Antiguo Testamento, hay dos palabras para definir el concepto de familia. Y en ambas entra. La familia no solo es los esposos y los hijos, sino también las esposas e hijos de sus hijos. En este caso, aquí tenemos que 8 personas se salvaron en el arca de Noé. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus 3 hijos fueron salvos. Noten esto. Cuando llega el evangelio a una casa, comienza con la salvación de un individuo que abre la puerta de su corazón y entra el evangelio a esa casa. Pero es el plan de Dios que toda la familia venga a los pies de Cristo. Siempre ha sido así. Entonces vemos aquí 4 principios de este texto. Primero, Dios toma la iniciativa para salvar a la familia. Noten esto. Dios dice: he decidido ponerle fin al ser humano, porque han llenado la tierra del pecado y de violencia. Pero he decidido que tú, Noé, tus hijos y tus nueras y tu esposa sean salvos. Dios toma la iniciativa. Por gracia somos salvos, porque es una iniciativa de Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desvían. Dios busca al hombre para darle salvación. El segundo principio es que el padre de familia establece relación especial con Dios. Noé, él como individuo, estableció relación con Dios. Él como persona. Hombres, es el plan de Dios que los varones sean guías espirituales de sus familias, de sus hijos, de sus esposas. El hombre, el cabeza de familia, tiene relación con Dios. Es muy importante este principio para que la salvación llegue a tu familia. Vemos que el padre de familia se preocupa por la salvación de la familia. Es el segundo principio que depende de nosotros. En el plan que tengo aquí es el tercero. Y el cuarto, la familia se salva cuando el cabeza de la familia cree y obedece al plan de Dios. Estos principios los vamos a ver en los siguientes ejemplos que voy a compartir con ustedes de familias siendo salvadas. Pero también finalizaremos este mensaje hablando de el aspecto triste de familias que se pierden sus almas por causa de no cumplir con este plan de Dios. Con eso voy a concluir, a fin de que nos motivemos todos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que nuestros hijos, nuestros hermanos en la carne, nuestros familiares vengan a los pies de Cristo y sean salvos de la ira venidera. Continúo con ustedes entonces poniendo un ejemplo. El caso de Abraham.
Dios escoge a Abraham, no solo para que él y su familia se salven, sino todas las familias de la tierra. Génesis 12, versículos 1 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Noten este versículo. Dios le pide a Abraham que salga del seno familiar, del hogar de su padre, de sus parientes cercanos, y que se vaya a una tierra que Dios le va a mostrar. Dios quiere que primero Abraham se salve, se purifique. La familia de Abraham, sus padres, eran paganos, adoraban ídolos, estaban contaminados. Es el plan de Dios que primero se salve, se afirme, se fortalezca. Cuando una persona se convierte a los pies de Cristo, cuando una persona obedece al evangelio, antes de poder testificarle a su padre, a su madre, a sus hermanos, necesita afirmarse en la palabra de Dios. Necesita tener un fundamento sólido, tener argumentos bíblicos, conocimientos fundamentales de la palabra de Dios, y que se afirme para luego poder compartir con su familia. Inmediatamente no va a poder hacerlo, pero una vez que se ha afirmado y ha santificado su vida, puede llegar a predicar el evangelio al resto de la familia. Dios le dice en el versículo 3, Génesis 12, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es el plan de Dios que a través de Abraham el mundo sea salvo. Y Jesucristo es descendiente de Abraham. Y en Cristo Jesús se cumple esta promesa de Dios, porque Dios es fiel y verdadero y todo hombre mentiroso. Miren ustedes cómo Dios más adelante ratifica este pacto que hace con Abraham. Siguiente versículo, Génesis 18, versículos 17 al 19. Dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Aquí habla, el contexto es, Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Miren este versículo. Tomen nota, padres de familia, varones, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En este principio, en este pasaje, versículo 19, notamos el cumplimiento del tercer principio que les puse anteriormente. El padre de familia se preocupa por la salvación de su familia. Aquí vemos una afirmación que hace Dios. Dios dice: yo sé que Abraham le va a enseñar a sus hijos el temor a Dios. Yo sé que Abraham va a instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Es obligación nuestra enseñarle a nuestros hijos. Cuando este servidor ministraba en la iglesia de calle 14 de Río Abajo, venía una hermana con cierta frecuencia a contarme su desánimo y su preocupación, porque su esposo, el cual también era miembro de la iglesia, no tomaba la iniciativa para dirigir cultos familiares, cultos en el hogar, con sus 3 hijos. Y ella me decía: no se supone que él es el que debe tomar la iniciativa de dirigir a la familia en cultos, en oraciones, en lectura de las Sagradas Escrituras en la casa.
Y era una tremenda frustración la que ella tenía. Y en mi juventud, porque yo estaba iniciando mi ministerio, yo me atreví a decirle esto. Mira, hermana, si su esposo no lo hace, hágalo usted. Alguien tiene que tomar la iniciativa en la familia para que haya oración, tiempo de oración en el seno familiar, en la intimidad del hogar, donde se invoque el nombre de Dios y se lea las Sagradas Escrituras. Alguien tiene que hacerlo. Si el hombre es irresponsable y no toma la iniciativa de alimentar a su familia con la palabra de Dios, alguien tiene que hacerlo. Y lamentablemente esa es una realidad en muchos hogares. Tiene que haber preocupación por la salvación de tu familia. Te estás preocupando para que tus hijos tengan la mejor educación posible, que tengan una carrera, un oficio, una profesión. Eso está bien. Pero lo más importante es la salvación del alma. Lo más importante es eso. Claro que nos sentiremos orgullosos de que nuestros hijos alcancen, progresen, tengan un mejor estatus. Claro que sí. Pero lo más importante es la salvación del alma. Y de eso se trata este pasaje bíblico de Génesis 18:19. Yo sé, dice Jehová, yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos que anden en justicia, que anden en santidad y que teman mi nombre. Más que hablarles de las relaciones sociales, más que hablarles de cómo invertir su dinero, más que hablarles de cómo vestirse, lo más importante es hablarles de la salvación del alma. Lo más importante es enseñarles a temer a Jehová y andar en su camino. El siguiente pasaje, Dios tiene un plan para la familia. Josué 24, 14 y 15. Josué, el gran líder de Israel, da un discurso de despedida después que iniciaron la conquista de Canaán. Y estas son sus últimas palabras. Ahora pues, le dice al pueblo de Israel, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Tomen nota del versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. He puesto en letras rojas esa expresión de compromiso de Josué. Y noten, aquí no hay un error gramatical, porque se nos enseña. Tienes que decir ustedes y yo. Nunca digas yo primero y luego ustedes. La palabra de Dios no contiene error ni conduce al error. Es infalible. Es una de nuestras doctrinas básicas también. Creemos en la inspiración de las Sagradas Escrituras. No hay un error aquí, hermanos. Es el principio número 1 que les compartí. ¿Se acuerdan? Para que la familia se salve, el cabeza de familia tiene que primero desarrollar relación con Dios. Tiene que caminar con Dios. Ese hombre o esa mujer de Dios. Si es madre soltera,
tiene que tener una fuerte relación con Dios para que su familia esté salva. No puede haber salvación de la familia si quien está al frente de dirigir la familia no tiene la salvación en Cristo y no goza de la relación con Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová, en ese orden, para que mis hijos amen a Dios. Yo tengo que amar a Dios. Para que mis hijos oren, lean las Sagradas Escrituras, yo tengo que orar y leer yo a solas las Sagradas Escrituras. Para que mis hijos anden en santidad, en una vida recta, sin mentiras y deshonestidad. Yo tengo que ser recto, honesto en mi vida. Ese es el hombre. De lo contrario, la familia no se va a salvar, se va a perder. Tenemos el siguiente texto. Miren ustedes este pasaje de Hechos, capítulo 16, versículos 29 al 31. El carcelero de Filipo. ¿Se acuerdan? Hubo un terremoto después que Pablo y Silas oraron y cantaron y los presos los oían. Las cárceles se abrieron. Hubo un terremoto. El carcelero se iba a matar pensando que todos se habían escapado. Pero Pablo le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Corrió. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios tiene un plan para salvar a las familias. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y vemos la salvación de una familia completa. Dios se interesa por cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros va a estar de pie ante el trono en el día del juicio final. No se nos va a llamar por familias para juzgar a las familias. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. La justicia del justo será sobre él, y la iniquidad del impío será sobre él. Sin embargo, Dios quiere salvar a las familias. Aquí vemos al carcelero de Filipo. Él con toda su familia obedeció al evangelio. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Este es el plan de Dios. Dios quiere que se salven mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, mis primos. Pero para que se salve mi familia, la salvación tiene que comenzar conmigo. Yo debo ser un hombre de Dios, convertido a Cristo de verdad, que ame a Dios y que tenga pasión por las almas perdidas y que les comparte el evangelio. Nunca se van a convertir si cuando yo me reúno y ellos vienen a mi casa, me pongo a beber cerveza con ellos, me pongo a hablar vulgaridades. ¿Cómo quieres que se convierta tu familia si tu testimonio da mucho que decir? Hay un doble discurso ahí. No te sorprendas que nadie de tu familia se convierta. ¿Por qué no vino a la iglesia conmigo? Ay, que piensa que mi primo del interior nunca llega a mi casa y llegó el domingo a la mañana. Y no quise dejarlo solo. Miren, cuando este servidor vivía en Memphis, mi madre llegó a visitarme un fin de semana y llevó a una prima hermana de ella con su esposo, católicos de hueso colorado. Quedaron a dormir en mi casa, domingo en la mañana.
muy temprano, me acerqué a la señora y le dije, mire, en esta casa, el día domingo, adoramos al Señor con la iglesia. Quiero invitarlo a que nos acompañe como un acto de cortesía y sin ningún compromiso, porque en esta casa adoramos a Dios temprano. ¿Saben cuál fue la respuesta de ella? Le dijo, claro que sí. ¿Cómo no? Hasta el día de hoy, mi madre me dice, no sé cómo lo hiciste. Porque los sobrinos de ella, que son predicadores de la iglesia de Cristo, y su hermana, nunca han logrado que ella llegue con ellos a la iglesia. Tenemos que hacer nuestra parte y dejemos que Dios haga el resto. Pero, ¿cuántas veces he oído a lo largo de mi ministerio? ¿Por qué no vino el domingo? Ah, es que vino mi hermana. Y me quedé con ella en la casa. Tu compromiso tiene que ser con Dios. Pero tenemos un compromiso con Dios débil. No tenemos convicción. Esa frase de Josué. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé lo que van a hacer ustedes. Yo les estoy diciendo. Dejen a los dioses. Dejen a esos ídolos. Adoren a Jehová. Pero al final de cuentas, decidan ustedes. Pero ¿saben qué? Yo ya tomé una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Saben qué, hermanos? Se requiere convicción. Una profunda convicción personal, individual, y tener relación con Dios. Para que yo pueda decirle, mire, ¿sabe qué? Aquí en esta casa se adora al Señor. Sí, yo recuerdo, hermanos, cuando éramos solteros y vivíamos todos ahí en San José, Costa Rica. Llegaban primos de mi mamá y mi mamá les decía, miren, ¿saben qué? En esta casa no se toma cerveza. Aquí somos cristianos. Ustedes pueden venir y podemos disfrutar mucho. Pero aquí en esta casa, ustedes no van a hacer eso. Convicción. Somos 7 hermanos, 6 varones y una mujer. Gracias a Dios, todos estamos en el camino de Dios. Todos. Mi madre fue madre soltera. Necesitamos tener convicción. Dios quiere salvar a la familia. Continuamos con otro pasaje. La familia se pierde cuando no se aplican esos principios que les compartí. 1. El padre de familia desarrolla su relación personal con Dios. Él es un hombre de Dios y da un buen testimonio en su casa. Puede mirar a sus hijos a los ojos y decir, ¿saben qué? Tienes que seguir el camino de Dios, porque yo estoy siguiendo el camino de Dios. Hay una doble vida. El hombre de Dios, la mujer de Dios, en su hogar, guarda el testimonio. Se preocupa por la salvación de su familia. Se preocupa. Le enseña. Instruye. Está allí encima, repitiendo la palabra de Dios, instruyendo a sus hijos para que sus hijos se salven. Y en tercer lugar, obedece al plan de Dios para salvar a su familia. Ese es el plan de Dios para la salvación, pero cuando se falla en uno de esos principios, miren lo que pasa. 1 Samuel capítulo 1, versículos 11 y 13. Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí
todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Noten esto. Fíjense. Elí era el sacerdote de Dios. Samuel era un niño que estaba allí, criándose en el servicio del ministerio. Y el primer mensaje que Dios le revela a Samuel, siendo un jovencito, es un mensaje de juicio y de castigo sobre la familia del sacerdote. La familia del sacerdote. Sus hijos eran impíos y no tenían conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? El líder principal, el sacerdote, sus hijos estaban perdidos, vivían impíamente, y todos en el pueblo comentaban y decían: los hijos del sacerdote son impíos, se acuestan con las mujeres que aguardan en la puerta del templo. Sus hijos hacen mal uso de las ofrendas que el pueblo da a Dios. ¿Y qué hacía Elí, el sacerdote, cuando escuchaba todo esto? Era complaciente. Lo único que les decía es: no es bueno, hijos, lo que oigo, no es bueno. Pero no tomó medidas drásticas. Y al final, ¿saben qué? Sus dos hijos murieron en manos del enemigo. Y cuando vino la noticia a Elí de que sus hijos habían muerto, cargando ellos el arca del pacto, y que los enemigos habían llevado ese objeto precioso, a Elí le dio un infarto al corazón y se murió. Yo te digo, porque Elí no amonestó a sus hijos. Miren, allá donde está significa, ¿saben qué? Está repitiéndole claramente: mira, esa inmoralidad en la que tú andas, eso te va a llevar a la ira de Dios, te va a castigar. Ese no es el plan de Dios para ti. Dios quiere salvar a la familia. Sin embargo, necesitamos seguir el plan de Dios para salvar. Se va a invitar entonces a ponernos de pie, y el hermano que tiene el himno que nos llama y nos invita a entregarnos